Y justo reflexionaba de temas de tecnología que a veces damos por sentado, pero que es tan esencial. Ayer, por ejemplo, revisaba la lista de la revista Forbes, donde aparecen las personas más prósperas del planeta. De los 10 primeros lugares, 4 son innovadores tecnológicos, 2 le heredaron, otros son inversionistas y otros más pues han logrado consolidar empresas campeonas nacionales e incluso regionales. Y justamente en el mundo de la tecnología hay mucho valor. Una de las personas que yo conozco que es un pionero y además un gran innovador es Sergio Rosenhaus. Él es el CEO y fundador de Kio Networks. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, pues me da mucho gusto que estés aquí y justamente con estos temas tecnológicos, qué paradójico. Y me gustaría saber, por un lado, bueno, pues platicar brevemente de qué es Kio, pero sobre todo hacia dónde estás viendo las grandes tendencias de tecnología. Tú que desde México pues te has convertido en un referente en materia de tecnologías de la información. Perfecto, no, pues gracias por invitarme. La realidad bueno, ya sabes que en Kio somos una organización que nos dedicamos al área de los sistemas, ¿no? Hemos construido infraestructura de centros de cómputo a nivel nacional y regional para poder operar plataformas muy grandes y a través de eso, pues, en cualquier industria, ¿no? Desde financieras hasta gobiernos, en fin. Y hemos ido desplegando capacidad a lo largo del tiempo. Hoy en día, la verdad es que, lo platicamos ahorita fuera del aire, vemos una evolución tecnológica extraordinaria en muchísimos rubros, ¿no? Aparte de los clásicos que ya conocemos, vemos la evolución del volumen de datos creciendo exponencialmente, como siempre lo habíamos tenido, pero ahora con nuevos drivers de crecimiento, como ejemplo la inteligencia artificial. Te pones a pensar que todo lo que la inteligencia artificial termina haciendo, al final necesita más cómputo y más almacenamiento y más tráfico de datos. Y entonces tú le das una instrucción verbal a uno de estos dispositivos nuevos, conviertes instrucción en una instrucción digital lógica y ejecuta una actividad lógica y todo eso procesa. Entonces el volumen que estamos viendo de crecimiento en términos de datos es enorme. La inteligencia artificial tiene una aplicación en todas las áreas de negocio, ¿no? Transversal. Y vemos extraordinarios avances con una velocidad muy acelerada en el sector financiero, por ejemplo, en el sector de retail, en el sector de logística, en donde puedes ver que se ejecuten acciones que anteriormente hubiera costado muchísimo trabajo llevarlas a cabo de manera instantánea, en segundos, y esto le da una eficiencia a estas industrias enormes, y mientras más eficiencias das, más inversiones se dan en ese mismo rubro. Ahora, en términos de datos, los datos cómo fluyen, el volumen de datos y cómo han venido cambiando es que los datos antes se centralizaban en los centros de cómputo, ¿no? Pero hoy en día el consumo de los datos está distribuido a nivel nacional o mundial y hay centros de consumo concentrado. Entonces imagínate que en una ciudad como Mérida hay un consumo de contenido grande, cualquiera de los proveedores de contenido en línea o no, lo que se llaman los OTTs. Entonces sería difícil que te agarras todo el contenido y fueras por él a un lugar central muy grande. Entonces ahora lo que se está acercando es el contenido y estos datos, el fluido de datos a los usuarios. Entonces estamos hoy en día construyendo toda una red de datos que se llaman centros de datos de frontera o Edge, comúnmente denominados, en donde hay parte de la infraestructura que se usa para empujar los datos cercanos al usuario y parte de los datos se quedan en los centros de datos de campus grandes, porque cuando tú le picas a un video de YouTube, tú estás esperando que prácticamente instantáneamente o milisegundos después empieces a verlo. Si eso no sucede, tu tiempo de estancia en ese, normalmente todo el mundo lo conoce, vas a cambiarlo. Entonces, todos estos datos que están construyendo, tienes que construir una red para darle capilaridad al nivel nacional a los usuarios para que puedan consumir los datos, y ahí estamos haciendo grandes inversiones, ¿no? Entonces estamos construyendo, estamos haciendo inversiones muy grandes en nuevos centros de cómputo de campus este año, en los centros de datos de frontera para llevar datos a los usuarios. Estamos ya en 20 localidades, esperamos estar en 40 localidades en un par de años más. Y acompañando este crecimiento que entre Internet de las Cosas, inteligencia artificial, está generando toda esta nueva demanda de ver los datos y masajear los datos y guardar los datos y llevar los datos, que al final del camino hacen, como te decía hace rato, esto crece exponencialmente, crece multivariable. Entonces no es lineal el crecimiento de todo lo que demanda la infraestructura, sino exponencial, y vemos todavía un estado de necesidades para poder
transformar digitalmente este país con muchísimo espacio hacia adelante, ¿no? Sí, y es un aspecto muy importante el que mencionas porque pues damos por sentado que esto es casi mágico, ¿no? Es decir, uno se conecta, como ya decías, le das clic a un video de YouTube y esperas verlo en automático o hacer una compra en comercio electrónico, pero hay fierros que lo sostienen y ese poco se ve, sobre todo, y se reflexiona. Ahora, ¿cómo ves a México en esta transición digital? Es decir, tú como un pionero en esta parte de la infraestructura, las soluciones de lo que, digamos, no solo del hardware, sino del software. ¿Cómo ves a México en términos del avance que se está dando con respecto a otros países? Pues mira, yo veo a México muy bien. La verdad es que vemos una aceleración en la transformación digital de lo que habíamos visto en años pasados. Siempre hay un comparativo y de que México va atrás de, pues tenemos economías muy maduras arriba de nosotros, en fin, pero la verdad es que México ha estado adoptando tecnología a mayor velocidad de lo que lo hizo en los últimos 5 o 6 años. Se está acelerando esa adopción, no sabemos exactamente cuánto porque hay muy pocos indicadores de ese movimiento, pero lo que sí sientes es que las organizaciones hoy en día tienen que usan presupuestos para tecnología que estaban antes separados, estaban en 2 lados. Normalmente antes el presupuesto de tecnologías de información estaba en lo que se llamaba el backend, los sistemas de gestión, los SAPs, los RAPs, todos estos. Y hoy en día hay un rubro nuevo grande de presupuesto que está en el frente del negocio, en cómo veo a los clientes, cómo los administro, cómo le hago el comercio electrónico, cómo hago business intelligence, ¿no? Cómo hago big data analíticos. Esos vienen de otros presupuestos que antes no estaban aquí. Entonces, hoy en día vemos una ola de la tecnología como crece normalmente lo que tradicionalmente hemos hecho y una ola nueva de transformación digital que usa nuevos presupuestos para invertir en estos otros componentes digitales que antes no estaban ahí. Entonces hoy en día un área de marketing te compra capacidad digital, ¿no? Que antes no tenía nada que hacer, ¿no? Tenía que ir al área de sistemas a ver esto. Y vemos todo estas 2 olas se están como traslapando y está como acelerando la adopción tecnológica y obviamente la inversión en el rubro en general. La gente, los negocios están dando cuenta que están amenazados unos más y unos menos dependiendo por las disrupciones digitales que ahora son tan sonadas y a veces suena como cliché, pero es la verdad que cuando viene una plataforma digital hace las cosas de manera totalmente distinta. Y esto pone en riesgo muchos negocios que tradicionalmente han hecho las cosas de manera tradicional. Entonces, vemos esta aceleración y estamos, yo creo que México está adelante. En Latinoamérica está, si no hasta adelante, entre los primeros 3 seguramente, ¿no? Pondrías Brasil, posiblemente Colombia, Chile y nosotros, y ahí vamos en una carrera acelerándonos unos más avanzados que otros. Pues qué importante porque como lo mencionas, por ejemplo, se aprobó la ley FinTech, mañana probablemente el presidente la esté decretando y eso habla de una industria que va a ser sacudida, que es el sector bancario, que todavía ha mantenido, digamos, estas barreras de entrada y eso por decir algo, pero también el sector de la salud, que tampoco se ha sacudido en la estructura de costos, pero ya hay intentos interesantes y lo que venga, ¿no? Y tenemos que estar en esa revolución. Sí, yo creo que todos estos esfuerzos digitales transforman las industrias completas, ¿no? Como salud es una de las fronteras más cercanas que entra a utilizar la transformación digital. Normalmente finanzas, ni se diga, transporte, logística, medios de entretenimiento. En cada uno de estos verticales podríamos hablar 1 hora de cómo hay una transformación digital en ese espacio exclusivamente, qué tipo de infraestructuras usan, cuáles van a necesitar en el futuro, cuáles usan hoy, dónde no están. Entonces, creemos que el mundo digital no hace más que crecer, ¿no? Cada vez nuestra dependencia digital es mayor como personas físicas, como personas morales, como gobiernos, como sociedad, y esto requiere infraestructura y talento para soportarlo, ¿no? Sergio, un gusto siempre platicar contigo. Espero que repitamos muy pronto para hablar de uno de estos hilos específicos porque realmente es muy vasta la materia que tiene que ver con la tecnología y sobre todo el expertise, aprovechar lo que estás haciendo. No, pues gracias por invitarme, sabes, con un gustazo platicar contigo siempre, con la pasión que tenemos de la tecnología, encantados de estar aquí. Gracias.